Rico. Muy buenas noches desde Filipinas. Esta es la propuesta de intervención en el aula. El tema es derechos de las mujeres. El subtema, que es opcional, es cómo responder al examen de IB y comunicarse formalmente. Mi nombre es Jorge Antonio Miguel García. Soy de Perú y trabajo en Filipinas. La asignatura es Spanish B IB para el primer semestre del curso. Después de la facultad, esto es Cebu International School Foreign Language Department en Cebu, Filipinas. La problematización reflexiva. En nuestro caso, los estudiantes son de diferentes nacionalidades. Ninguno, más que nada son nacionalidades asiáticas. Ninguno es nativo hablante del español, lo que significa que ellos han tenido que aprender el idioma como un tercer idioma en general. Casi todos son tercer o cuarto idioma que están aprendiendo. Es una aula mixta, hay niños y niñas, jóvenes y señoritas. Y está compuesta de japoneses, coreanos, estadounidenses, chinos y filipinos. Ellos tienen muy corto tiempo para adquirir un manejo sofisticado del idioma castellano para poder enfrentar con éxito el examen del sistema IB. Estamos trabajando en papel 2, papel 1 y papel 2, pero en este caso en específico que presento hoy, papel 2, y enfocados en el tema de la unidad, que es los derechos de las mujeres, siguiendo los lineamientos y requisitos mínimos, pero además tienen que ser capaces los estudiantes de poderse comunicar eficientemente con hispanohablantes de diversas nacionalidades en ambientes controlados de forma oral y escrita. ¿Por qué? Porque el sistema IB así lo impone. Van a tener ellos exámenes escritos en los que tienen que, sí, marcar una respuesta correcta, pero también tienen que elaborar por ellos mismos. Y además tienen ellos que hablar impromptu, es decir, van a ver una figura o una imagen, alguna imagen básicamente, y tienen que hablar unos minutos acerca de eso. Entonces, ambas formas de comunicación son importantes, la oral y la escrita. La metodología que hemos utilizado para esta unidad es el modelo de aula invertida, para permitir a los estudiantes explorar de forma asincrónica vocabulario sofisticado en español y poder decidir qué tipo de registro lingüístico van a utilizar, por ejemplo, la educación formal, una aceptación o rechazo a una invitación formal vía correo electrónico, etc. También hemos trabajado un poco los registros coloquiales, las diferencias, el hablar con alguien en tono de tú y el hablar con alguien en tono de usted, cuándo, cómo, dónde. También hemos empleado sincrónicamente diversos videos de YouTube donde se explica el uso de verbos y conjugaciones verbales avanzadas. Nivel C2, el nivel C2, según el marco común europeo para la enseñanza de idiomas, es el nivel más alto de idioma español. Y también refranes y dichos populares del español que son tan variados y tan ricos y que pueden cambiar de país a país. Súper importante que tengamos eso en cuenta también, porque estos chicos no sabemos normalmente con quién, con gente de qué nacionalidad hispanohablante van a poder conectar. Entonces tienen que estar listos más o menos como para todo. Se elaboró trabajo colaborativo tipo gamificación, es decir, hicimos juegos para aprender, utilizamos Storyboard Pad como adivinanzas y Genially. El Genially, para que tengan más juegos, más posibilidades de jugar, también se utilizó Kahoot para jugar y otros juegos más de salud, ¿no? Que no son tecnología, no son en línea necesariamente. Hemos explorado el uso de fotocollage, es decir, ponemos fotografías juntas y tratamos de adivinar qué significan esas fotografías puestas juntas. Y se ha utilizado Blogger y Google Sites, y los estudiantes explican en ellos a sus compañeros el significado de frases coloquiales, utilizando fotos, dibujos, diseños, colores, formas, etc. Y se ha hecho eso en grupos y se ha hecho también individualmente. En las sesiones sincrónicas utilizamos el modelo Gavilán porque nos parece que es un modelo bastante apropiado. Me encanta, es una herramienta muy útil. Me parece que se puede utilizar muchísimo en muchas formas. En este caso particular, como saben, el sistema Gavilán tiene 5 etapas bastante bien definidas, ¿no? Definir el problema,
nuestros estudiantes no saben cómo responder un examen IB y es una cuestión crítica para ellos poder responder un examen IB porque es medido con tiempo y es difícil. El papel 2 tiene 3 componentes, 3 tipos de texto. Entonces, eso es importante para ellos poder manejar los tiempos y saber qué es lo que viene en cada tipo de texto. Y se invierte en ellos, se invierte mucho tiempo en pensar en el vocabulario o la gramática, cuando en verdad el examen de IB no te pide ni que pienses en vocabulario ni en gramática. Al buscar y evaluar información, ayudamos a los estudiantes a leer directamente las preguntas en vez de buscar el texto que viene en el documento, o los textos que vienen en el documento, sino vemos primero las preguntas para saber específicamente qué es lo que se nos solicita hacer, o qué es lo que se solicita hacer a ellos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Si tienen que contestar verdadero o falso, o si tienen que buscar el sinónimo de una palabra, o definir qué significa una expresión coloquial o no coloquial, decir qué tipo de mensaje está mandando o cuál es la intención del orador. Analizamos entonces la información al observar el contenido de las preguntas, cómo están hechas las preguntas, qué es lo que quiere la persona que hizo la pregunta, qué es lo que quiere saber y cómo están formuladas, qué tipo de vocabulario están utilizando y qué indicaciones precisas contiene. Es decir, si te preguntan si es verdadero o falso y justifícalo, entonces lo tienes que justificar. No basta con que digas que es falso o que es verdadero, no, lo tienes que justificar, hay que elaborar tu respuesta. Si te piden que digas por qué según el autor las vacas son amarillas, no puedes contestar, no, las vacas no son amarillas, porque eso está basado en tu realidad, pero no está basado en lo que está en el texto. Las respuestas tienen que ser basadas en lo que está en el texto, consistentemente. Eso es una cosa que tenemos que analizar como información con los estudiantes. Al sintetizar la información, los estudiantes tienen que buscar la respuesta exactamente tal y como está indicada en el contexto de la pregunta. Es decir, la pregunta, por eso dejamos primero la pregunta desde el inicio. ¿Por qué la pregunta es importantísima? Porque se contesta en base a la pregunta, no contestas en base a tus emociones, a tus sentimientos, a tus creencias, sino en base a lo que la pregunta exactamente te está consultando. No te están diciendo qué opinas, no te están diciendo qué te parece. Si lo dicen, entonces sí hay que poner una opinión. Pero si no lo dice, entonces hay que buscar la información directamente en el texto. Entonces, una vez que tenemos esta información, hay que utilizarla. Si ya sabes qué es lo que te preguntan, cómo te lo están preguntando, qué lenguaje están utilizando, si es formal, informal, entonces tienes que buscar contestar de forma eficiente y efectiva, empleando el mismo rango de vocabulario, exactamente el mismo rango de vocabulario. Es decir, si te hablan en un tono formal, no te puedes pasar a un tono informal, porque va en contra tuyo. Aunque tu respuesta esté correcta, has cambiado el rango, entonces no lo debes cambiar. Tampoco debes cambiar el vocabulario, porque es lo que te están pidiendo que utilices siempre el vocabulario. Lo cual les ayuda a ellos porque minimizan el consumo de su tiempo, evitan enfocarse en el vocabulario, es decir, no entiendo esta palabra, por lo tanto no puedo contestar esta pregunta. O no entiendo la palabra que está en el texto, por tanto no puedo contestar ninguna de las preguntas. ¿No? Vas a las preguntas, revisas, no entiendo la gramática, no entiendo el orden en que está, entonces no puedo contestar. Entonces, evitamos todos esos contratiempos y les ayudamos a los estudiantes a ser más eficientes en poder contestar sus exámenes a la mayor brevedad posible y que tengan tiempo además después de poder revisar. También sincrónicamente redactamos juntos cartas de invitación a ponentes reales para un evento real. Hemos invitado a artistas cuando hablamos del tema de la belleza y esta vez estamos invitando a personas que trabajan en el mundo de los derechos de las mujeres para que puedan conversar con los estudiantes durante un periodo de clase sobre los derechos de las mujeres. Cuando hemos recibido respuestas de aceptación y o de rechazo, que también ha habido de invitación, lo cual es buenísimo, analizamos juntos los componentes de las respuestas y los guardamos luego en los archivos de cada estudiante en Google Sites para que ellos tengan acceso fácilmente a esta información, a esta documentación cuando les haga falta para prepararse para el futuro. Y al mismo tiempo de revisar, hemos escrito ejemplos similares para practicar y para que se nos quede. Entonces eso es parte de la formación, perdón, de la evaluación formativa y de la evaluación sumativa en la parte de redacción. Aún no estamos haciendo la parte oral.
Luego revisamos textos guiados de diversas organizaciones y diversos autores sobre el tema de los derechos de las mujeres para tener una visión más holística y completa. Es decir, para tener una visión más grande. Buscamos diferentes autores, diferentes fuentes, diferentes instituciones y discutimos. Leemos en voz alta, que es parte del procedimiento, lee en voz alta, y cada persona que va leyendo una parte luego le dice automáticamente, sigue otra persona, menciona otro compañero y esa persona tiene que continuar la lectura. De esa forma nos aseguramos de que todos estén conectados y estén leyendo y estén siguiendo el curso de lectura. Esto ayuda muchísimo con la pronunciación, con perder el miedo a hablar en público y les permite a ellos adquirir también vocabulario a través de lectura en voz alta. Y esto es parte de su evaluación formativa. Luego de esto analizamos el vocabulario utilizando cada texto compartido, es decir, ellos van a tener que localizar primero cuáles son las palabras que no comprenden, que son totalmente nuevas para ellos, luego buscar la palabra en el diccionario, no en un traductor, pero en un diccionario, normalmente es el de la RAE, y hacer una oración o dos con cada palabra que no conocen, la comparten con la clase, asincrónicamente, me la mandan a mí, la corrijo, y se las devuelvo también compartido a toda la clase, ¿no? La corrección también. Y se les repite que la intención no es humillarlos, ni asustarlos, ni hacerlos quedar mal en público, sino maximizar nuestro tiempo de exposición y aprender juntos. No, no que se olviden de que haya una intención de, oh, me están haciendo quedar mal, el profesor me está señalando con el dedo de que escribí mal esta frase. Esa no es la intención y eso se les repite siempre y siempre se les habla con un tono amable, cariñoso y respetuoso y se dice lo que es verdad, que uno aprende equivocándose. Y uno adquiere un idioma, nuestro idioma lo adquirimos equivocándonos desde niños. ¿Sí? Es el mismo proceso. Entonces no hay problema, hay que tener confianza. Hay que analizar el texto compartido, la intención del autor y el registro, qué tipo de registro está utilizando el autor, si es científico, si es periodístico, si es informal, histórico, etcétera, para llevar el mensaje. ¿Qué es lo que quiere? ¿Para qué escribe el autor esto? ¿Para entretenernos? ¿Para informarnos? ¿Para distraernos? ¿Para qué? Y luego el uso del Kahoot para refrescar el contenido de vocabulario, es decir, todos hacen un Kahoot y utilizan en el Kahoot preguntas un poco capciosas a veces para ver si es que los compañeros se acuerdan de el vocabulario. Y luego se hace un resumen individual, a cada estudiante se le asigna un texto en particular para maximizar sus oportunidades de aprendizaje. Ellos escriben un poquito, se les pide, dependiendo de qué tan largo sea el texto, puede ser 50 palabras, puede ser 100. La vez pasada también hicieron un texto de 200 palabras, depende de qué tan largo sea el texto que están viendo. Y esto constituye una evaluación sumativa, evaluación individual. De forma sincrónica también tuvimos una conferencia con diferentes especialistas, como ya mencioné antes, que están empoderados en diversas áreas sobre el tema de los derechos de las mujeres. Hemos hablado con abogados, hemos hablado con una reina de belleza, hemos hablado con ginecólogos, con médicos, en el tema de los derechos reproductivos, con activistas, con alguna persona de Naciones Unidas también, a través de lo cual los estudiantes pudieron utilizar el vocabulario, modismos, frases, expresiones y las técnicas aprendidas, y esto es la parte oral. ¿Sí? Luego, en salas pequeñas de Google Classroom, los estudiantes discutieron en diversas Jamboards, que son como los pizarrones, digamos, de clase, para recoger las respuestas a las preguntas vertidas, tanto por los representantes invitados como por ellos mismos. Como hemos grabado la conferencia, entonces es muy fácil poder volver a la grabación, escuchar la pregunta, escribir, y luego también pensar si quedaron preguntas en el tintero de los estudiantes y compartirlas en la clase y discutirlas en la clase también, y cuáles pueden ser las posibles respuestas. Luego de hacer esto, analizamos qué es lo que constituye una buena pregunta y qué es lo que constituye una buena respuesta. ¿Cuándo sabemos que podemos decir esta pregunta es una buena pregunta? ¿Cuándo podemos decir que esta pregunta no es una buena pregunta? ¿Y cuándo decimos que una respuesta es una buena respuesta? ¿Y cuándo no?
Y esto se hace dentro del ámbito de un conversatorio interdisciplinario. La retroalimentación final, los estudiantes fueron sometidos a un simulacro de examen papel 2, con textos A, B y C, de modo sincrónico y guiado. Eso es una evaluación informativa. Y luego en modo asincrónico, sin guiado. Eso es una evaluación sumativa, que resultó siendo parte de su calificación del pedido. Además, tuvimos conversaciones privadas individualizadas para analizar sus participaciones, tanto en las actividades guiadas, las no guiadas, en grupos de pares, de forma individual y en el grupo grande, para ver las fortalezas y las debilidades de cada cual y poder complementar el desarrollo de su aprendizaje de forma positiva. ¿Y esto por qué? Porque cada estudiante es diferente y cada estudiante tiene un acercamiento distinto al idioma, tiene unas dificultades diferentes al idioma. Las dificultades pueden venir desde mucho más atrás, de cómo se formaron y de cómo veían el uso del idioma castellano, a cómo se utiliza, cómo lo estamos utilizando ahora y cuál es la necesidad que tienen ahora ellos para utilizar el idioma. Los alumnos trabajaron sendas infografías basados en los lineamientos del IB, guiados por los parámetros del tema a discutirse, que era el derecho de las mujeres, y guardaron esa información también en sus websites para futuras referencias. Hemos utilizado la ruleta para hacer preguntas o comentarios de forma que todos tuviesen la oportunidad de participar dentro de cada actividad en el grupo grande, así como en la conferencia. Y los exámenes se entregaron a través de Google Classroom, no se hicieron en Examenet, que podría haber sido una buena opción también. El desarrollo de la experiencia en clase, como ya habíamos mencionado, tenemos 8 estudiantes en esta clase que son no nativos hablantes, que son de diversas nacionalidades y con un nivel de español bastante aceptable, pero que vienen con carencias por la falta de exposición al idioma, es decir, no tienen con quién hablarlo aparte de la clase, y la falta de uso por lo mismo. Trabajamos 3 sesiones sincrónicas y 3 sesiones asincrónicas, más el simulacro de prueba IB, y aparte tuvimos la conferencia con los expertos en temas de los derechos de las mujeres. Estos estudiantes están desarrollando la competencia de expresión oral, muy requerida para su prueba de IB. Son bastante eficientes leyendo y pronunciando las palabras en un texto cualquiera, pero aún se puede observar dificultades para entender a antiguos hablantes que no sean de España, pues su profesor anterior fue español. Además les cuesta la impromptu, tienen demasiado uso de muletillas. De forma exagerada, de hecho, hicimos un ejercicio de qué son las muletillas y ahora vamos a contarnos las muletillas cuando hablamos. Y eso les ha ayudado a ser un poquito más conscientes de las muletillas. Y hablar impromptu es un requisito importante. Impromptu otra vez es, te van a poner una imagen por delante y tienes que describir esa imagen en un tiempo limitado de 5 minutos de la forma más exhaustiva posible. La integración tecnológica, bueno, que utilizamos el Blogger para poder reportar las actividades de la clase, qué es lo que estabas haciendo, cómo lo estabas haciendo, con la finalidad de que al acabar el año tengas toda la información que necesitas en tu Blogger, la puedas acceder fácilmente, donde quiera que estés, puedas aceptar comentarios de tus compañeros o de quien tú desees compartirlo. Estos niños viven en un tercer país, los padres viven en otros países, entonces sus papás también pueden ver a través del Blogger qué es lo que sus hijos están haciendo en español, aunque no lo entiendan, pueden ver con fechas, porque aparece la fecha en la que lo estás poniendo, pueden ver los comentarios, etc. Hay algunos estudiantes que tienen limitaciones porque los padres han puesto limitaciones para cosas que se pueden compartir. Por eso, que en alguna foto vean que hay una cara borrado y un dibujito, etc., porque no se puede, no está permitido, no estoy permitido tampoco yo poner libremente los rostros de los estudiantes. Utilizamos el Google Mail, el Gmail, para el intercambio de emails, tanto entre los estudiantes conmigo y viceversa, como con los invitados. Storyboard, que es una aplicación que me gusta mucho, es muy divertida, es básicamente hacer caricaturas con el tema que uno desee, y se puede colorear y todo, y ayuda muchísimo a aquellos estudiantes que necesitan ver las cosas un poco más como en dibujo. Genially es una herramienta fantástica,
ha permitido a los estudiantes divertirse haciéndolo y divertirse viendo cómo los demás la aplicaban dentro de la clase. Kahoot, como ya ustedes deben saber, es un juego tipo ruleta, donde hay opciones para contestar preguntas, se pueden incluso poner fotos, o dibujos, o diseños, etcétera, y ayudar mucho a... Yo lo utilizo muchísimo para vocabulario, me parece una herramienta excelente en clase para vocabulario. La ruleta que viene, Random Name Picker, que es básicamente para escoger, o escogemos el tema, o escogemos quién habla de qué, o quién hace la pregunta y quién contesta, y eso pues me libra a mí como profesor un poco de estar siempre escogiendo el mismo, ¿no? O de no escoger a alguien accidentalmente la cantidad de veces que necesite. Y es un poco gracioso porque los chicos también pueden decir, oh, me tocó otra vez contestar la pregunta, pero ya saben que no soy yo, porque ellos pueden ver que es la ruleta que lo está escogiendo, no soy yo el que lo pone. YouTube es una herramienta fantástica porque hay muchísimo material para los temas que ellos están estudiando, la gramática, los verbos, los adjetivos, frases coloquiales, etcétera. Tiene unas pequeñas limitaciones, pero ayuda muchísimo porque además lo puedes pausar, puedes tomar notas, puedes escribir, eh, puedes repetirlo otra vez, puedes verlo la cantidad de veces que te hagan falta y te va a ser de mucha utilidad. Luego los Google Sites, que son muy versátiles los Google Sites. Puedes crear un sitio web como una página web, o puedes, que es lo que están haciendo ellos, ya lo verán ustedes más adelante, y puedes crear, o puedes simplemente crear un listado. ¿Sí? Aquí ves algunas evidencias. En el margen superior de mi mano derecha hay una captura de pantalla de la conferencia con algunos de los expositores que estaban hablando con los estudiantes. No se ve a todos los estudiantes porque se ha tenido que bloquear sus imágenes para que no se vean. Quienes habla está en la esquina superior izquierda, en la parte más alta. A nuestra mano izquierda tenemos una carta de agradecimiento a uno de los expositores escrita por unos estudiantes, una de las estudiantes, Catalina, escrita en español. Luego tenemos en el medio una carta que dice, estimada doctora Galicia Elena Rojas, es una carta de invitación, es el borrador, una carta de invitación, y tiene en rojo comentarios míos para que los estudiantes sepan más o menos qué poner, cómo ponerlo, etc. Este ya es casi el borrador final. Junto a eso, a la mano derecha, tenemos una página de lo que es el examen IB, International Baccalaureate, más o menos cómo vienen las preguntas, para que tengan ustedes una visión de cómo va. Justo debajo de eso hay un collage que hizo uno de los estudiantes dentro de su Google Site. Y pueden ver los títulos de su Google Site. Y la idea es huella gato encerrado. Entonces, tienen que ver la figura y pensar cuáles los refranes que hemos visto tienen gatos y de qué hablaba y cómo era. Entonces eso pueden adivinar y es una forma de ayudarlos a recordar también los refranes y a poderlos utilizar en la práctica. Aquí hay una lista de vocabulario que están por los estudiantes. Ellos tienen que buscar la palabra, el significado de la palabra y luego poner una frase. Hay algunas frases que van a estar bien, algunas no van a estar bien. En este caso no está, es sacado directamente de lo que mandó el estudiante antes de la corrección. Entonces, si ustedes lo leen, van a decir, aquí hay unas fallas. Y sí, claro, hay unas fallas. Eso es lo están aprendiendo, ¿no? Luego, de mano derecha, pues la aplicación de los refranes, cómo se aplican los refranes o los dichos coloquiales en español. Pones el refrán y pones debajo una pequeña frase para poder explicar o una situación donde se puede utilizar ese refrán. Y eso les queda ya más claro y todos lo hacen y todos tienen que leerlo de los demás para poder entender. Los resultados, yo creo que los resultados han excedido mis expectativas, sobre todo en las partes de trabajo colaborativo, porque ha hecho que sean más responsables a la hora de poder presentar sus trabajos. Que pasaba antes. Antes ellos no se entusiasmaban mucho por presentar, no se entusiasmaban mucho por hablar porque tenían temor a equivocarse, tenían temor a decir algo incorrecto y también eso tiene una... Por eso hay una fuerte incidencia de muletillas, porque también lo piensan mucho y tienen miedo de que no lo digan bien. Y ahora ya lo están hablando, ¿no? Están mucho más sueltos.
Entonces hay una evidente mejora en la velocidad al hablar, hay una evidente mejora a la velocidad al responder el examen ID porque hemos hecho varias prácticas y además han adquirido confianza en su expresión oral, se sienten mucho más confiados, mucho más seguros. No solamente ya hablar con quienes saludas, sino hablar con gente extraña de otros países que les entienden y que son entendidos. Y eso es un hecho extremadamente importante. A través de su participación individual y grupal, se pudo evidenciar un avance en su aprendizaje colaborativo, ya que no solo aprendieron nuevas estrategias de cómo responder a exámenes tipo IB, sino que incrementaron su vocabulario y la retención del mismo al tener que usar en diversos momentos, jugando, haciendo bromas, haciendo frases o situaciones, y utilizándolo con diferentes intenciones, circunstancias y personas. Todos los estudiantes participaron de forma síncrona y asíncrona, aun cuando tuvimos algún estudiante ausente porque consiguió ir a su vacunación, otro estudiante al día siguiente tuvo que ir a un hospital para donar sangre, otro más tuvo que viajar por el cumpleaños de su bisabuela a una provincia y no se pudo conectar, y uno más se tuvo que ausentar porque tenía un compromiso familiar al que no podía dejar de asistir en una cuestión familiar. Se conectó media hora, pero no pudo hacer toda la actividad, nosotros la contamos como que no se conectó, y él lo entendió porque dijo, sí, no pude sacar provecho de todo lo que nos hubiese beneficiado estando presente. Y bueno, muchas gracias desde aquí, desde el archipiélago de las Islas Filipinas, Mabuhay, Maraming Salamat po.